En esta época tan oscura, a veces tan pesimista, pero a veces con esperanza, se cae el velo de la ignorancia. Pero ese velo de la ignorancia es a veces extraño. A unas personas los acoge, a otras no. Hoy en día nos preguntamos qué pasa con la época del presente, como se lo preguntó Kierkegaard en el siglo XIX. Y eso va a resaltar una pregunta que quiero hablar el día de hoy. Cómo la crítica de Kierkegaard a la época presente refleja su preocupación por la autenticidad individual y la relación con lo divino. La época presente es reflexiva, desapasionada e indolente. Es una época donde ya no se vive con autenticidad, donde el suicida reflexiona antes de suicidarse. Ya no hay un acto de intensidad por la vida. Y así pasa en muchos aspectos de la vida y a muchos individuos que no le encuentran sentido. En el siglo XIX no había intensidad ni autenticidad. En esa época vivió este filósofo danés, donde ya la gente se conformaba con cierto estilo de vida. Ya no había las grandes prosas, ya no había los grandes héroes. Ya eso se había terminado, porque ya había un nuevo modelo de vida. Ya los hombres de fe no existen, ya los héroes no hay como los revolucionarios. No hay gente que sienta la vida en profundidad. Pero ojo, yo quiero matizar algo. Todavía hay gente en la actualidad, no en el siglo XIX donde vivía Kierkegaard. Él lo veía desde esa óptica. Desde mi óptica todavía hay gente que vive la vida con profundidad. No hay que ser tan pesimistas. Por ejemplo, en la universidad yo veo a gente seminarista que vive su vida con intensidad y la vive con autenticidad. Con Dios la vive, porque tienen su vida consagrada en Él. En la actualidad no sé si hay héroes, puede ser, sí, yo creo que sí. Los líderes sociales en nuestro país pueden ser ellos, esos héroes que tanto anhelamos, sino que a veces los aniquilan por vivir la vida con tanta intensidad por otros. Es un mensaje muy mesiánico, se podría decir, muy de Jesucristo, pero es bonito cuando se vive así la vida en intensidad, que vivirla indolentemente, que vivirla indiferente ante los demás. El carácter reflexivo a que se refiere Kierkegaard en el siglo XIX hacen que las acciones de las personas sean anticipadas y ya no hay una espontaneidad por esas acciones. Esto también tiene que ver mucho con el discurso de la ciencia, el discurso positivista del siglo XIX, que también se extrapoló a la sociología con el método positivista, donde trata de encasillar el comportamiento humano. Eso lo hizo mucho Auguste Comte, ¿no? Diciendo de que el ser humano tiene un comportamiento tal cual todos los días. Así como en la ciencia moderna las leyes funcionan, así en la sociología de Auguste Comte funcionaba el comportamiento humano. Es decir, por ejemplo, si un objeto cae a la Tierra, es por la gravedad, por la ley de la gravedad. Y esa ley de la gravedad es universal. Eso es lo que trataba de hacer Auguste Comte. Y lo que también trataba de hacer la gente en esa época, en el siglo XIX. En especial los intelectuales de esta ola positivista. Kierkegaard vivió esto porque pues el positivismo estaba muy diciente en esa época de revolución industrial. Y eso es lo que señaló él.
En la vida actual hay gente que también vive de manera mecánica, ya no hay autenticidad en sus acciones. ¿Por qué? Porque viven en una rutina constante. En una rutina constante que eso también cansa la existencia. Y es curioso, la cansa porque se vive en lo mismo. Se vive en siempre las mismas acciones. Que ir a la universidad, que después ir a almorzar, que después ir a recoger a los niños del colegio y llevarlos a la casa, que ir a hacer aseo a la casa en la noche y después ir a hacer sus deberes y después acostarse y viviendo repetidamente lo mismo. Esto también cansa y puede llevar a consecuencias de dejar de existir. Entonces ya no hay autenticidad allí en esa vida, en esa rutina. Ya se vuelve algo mecánico, así como la ciencia del siglo XIX, algo mecánico. El comportamiento del ser humano se vuelve mecánico y es triste porque ya no existe esa autenticidad, esa espontaneidad, esa manera de ser, ese vitalismo que también lo llamaba Nietzsche, pero pues guardando sus distancias con la filosofía de Kierkegaard. A veces yo también me pregunto si será que ese carácter reflexivo de esta época del siglo XIX es esa Pérdida de Kant, pero llevado al el extremo o mal interpretado, hace que un sujeto solo cumpla deberes y se vuelva mecánico solo cumpliendo deberes por cumplirlos. Y entonces ahí se vuelve mecánico, cumpliendo leyes solo por cumplir y no porque las siente con autenticidad. Entonces, si no siente las leyes con autenticidad, no siente ese imperativo categórico kantiano con autenticidad, con intensidad, entonces es una persona que es mecánica. Se predice su comportamiento solo por medio de las leyes y porque quiere cumplirlas, porque si no las cumple se va preso y ya. Es algo lamentable, pero pues así vive la mayoría de gente en la actualidad y gente que vivía así en el siglo XIX. Y bueno, otro tema que toma Kierkegaard, y es interesante analizarlo, es que en el siglo XIX, en plena revolución industrial, evidentemente aparece el tema de la publicidad. O sea, ya la acción de la publicidad hace que la gente tome acciones de una manera mecánica, en el sentido de ir a comprar productos. Es decir, ya la gente va solamente a anchas del mercado. O sea, ya solo está controlada por el mercado y nada más. Esto hace que la gente se condicione. Y solo la gente vea que el dinero es lo que vale, que ya las relaciones sociales están atravesadas por ese dinero. Esto es como algo muy marxista, pero no lo es, porque más bien se trata de una autenticidad individual de la existencia, algo que enuncia el existencialismo de Kierkegaard. Y entonces, como ya las relaciones sociales, amorosas, de jefe y trabajador, que siempre lo han estado, están mediadas por algo de valor, ya están mediadas por el papel moneda, como dice Kierkegaard en el siglo XIX. Eso ya literalmente la gente empieza a envidiar ya no lo hermoso del espíritu humano. ¿Y a qué me refiero con lo hermoso del espíritu humano? Que ya la gente no envidia
el arte, ya la gente no envidia la poesía que hace el otro, ya la gente no envidia el amor que tiene una persona por otra persona, sino que ya la gente envidia el dinero, el papel moneda, como decía Kierkegaard. Pero yo quiero matizar eso, porque en la actualidad la gente también envidia la fama, la gente también envidia el arte, la gente también envidia a una pareja feliz, también envidia eso. Desde mi óptica, ojo, no desde la óptica de Kierkegaard. Sí, la gente envidia eso, pero también sigue envidiando la persona que tiene plata. El dinero la envidia. Y bueno, si envidiamos el dinero y si estamos solo buscando envidiar eso, lo que nos interesa ya no es el humano, ya no nos interesa el espíritu humano, más bien nos interesa el papel moneda, una representatividad y algo ideal en un objeto. Lamentablemente ese objeto es el billete o la moneda. Y entonces, como ya todo esto está atravesado por el dinero y ya las lógicas del mercado son las que permean las lógicas sociales, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que, como denuncia bien Bauman, las relaciones se vuelven líquidas porque el mercado es líquido. O como bien afirmaba Marx, todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. Lo sagrado termina desapareciendo, lo divino ya no está, ya se va. Y se va porque le damos más importancia a las cosas terrenales que a las trascendentales. Se le da más importancia al dinero que a algo que nos llena espiritualmente. Y en cierta medida es entendible que la gente lo haga, porque también somos seres materiales. Somos seres que estamos atravesados, como decía Aristóteles, de materia y forma. Y hay algo interesante que también enuncia Kierkegaard y me parece tremendamente brutal, que dice que los hombres de la actualidad, él se refiere al siglo XIX, dejan a los jóvenes del futuro las cosas, es decir, dejan cuestiones o problemáticas sociales para que los resuelvan los jóvenes. Eso lo podemos ver hoy en día, lo vemos con nuestros padres. Nuestros padres nos dejaron el problema del medio ambiente a nosotros los jóvenes. Y también puede suceder que nosotros los jóvenes le dejemos a nuestra descendencia o a los jóvenes del futuro los problemas que nosotros tenemos y no hagamos nada. Y entonces la autenticidad de nosotros y de la sociedad se desvanece, como bien decía Marx, y quedamos en un círculo vicioso. Y es tremendamente lamentable. Pero no nos podemos ahogar en un vaso de pesimismo. Tenemos que tratar de recuperar esa autenticidad, no solamente con nuestra vida, sino también que tenemos que recuperarla con el medio ambiente, recuperarla con lo trascendental, independientemente si uno crea o no en Dios, pues es una dimensión humana. Y bueno, aquí los dejo con estas reflexiones de un loco en el vórtice del vacío. Muchas gracias por escuchar a este tipo que a veces no se le entiende, pero a veces sí.